Amados hermanos, qué gusto poderles saludar nuevamente después de una larga vacación de fin de año y comienzo de año. Le damos un saludo de feliz y bendecido sábado. Y queremos decirles, como siempre, en nuestra próxima diapositiva, que ustedes son bienvenidos a esta serie de que Jesús revela su amor a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hoy con nuestro capítulo 32, imagínense, empezando el capítulo 11 de Daniel y ya llevamos 32 capítulos de estudio. Los reyes del norte y del sur en su segunda parte. Y van a ver unas cuantas partes, porque este capítulo 11 de Daniel es bastante complicado. Pero bueno, antes de que sigamos, ustedes ya saben que es nuestra costumbre pedir la presencia del Espíritu Santo con nosotros. En donde ustedes estén, adopten una actitud de oración. Por favor. Padre, gracias por esta semana, por las bendiciones recibidas de ti. Tú nunca faltas, siempre estás ahí. Gracias por el sábado. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, este capítulo que es bastante especial del libro de Daniel, pedimos, Espíritu Santo, tú seas nuestro conductor, nuestro maestro. Lo pedimos en el nombre incomparable de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro último tema, pues habíamos comenzado a estudiar el capítulo 11 de Daniel y llegamos al versículo 5. Quiero admitir delante de ustedes que el capítulo 11 de Daniel es un capítulo bastante difícil, bastante complicado. Y como lo voy a mencionar más adelante, no hay una sola interpretación, hay varias interpretaciones. Entonces, las cosas no son fáciles. El capítulo se presta para muchas interpretaciones. Los primeros versículos no tienen problema. Solo a partir del versículo 14 es que vamos a tener ciertos problemitas, pero bueno, ya el Espíritu de Dios nos guiará. Repasemos un poquito para poder seguir nuestro estudio. Pongamos el marco histórico. Habíamos estudiado el capítulo 11, verso 5, en donde hablábamos del rey del norte y del sur, y decía ese versículo, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso. Su dominio será grande. Recordemos que el rey del sur, en este versículo y en todo el capítulo, casi en todo el capítulo, fue ese general que batalló junto a Alejandro el Grande, Ptolomeo I Soter. Soter quiere decir en el griego Salvador. Así lo pusieron, Ptolomeo I Salvador, quien se posesionó de Egipto. Y Egipto queda al sur de Palestina. Siempre se toma Palestina, la tierra gloriosa, como el centro de las profecías. Por eso se lo llama el rey del sur, porque Egipto está al sur de Palestina. Y vimos que uno de sus príncipes, Seleuco I Nicátor, que fue otro de los generales de Alejandro el Grande, se apropió del gobierno de la mayor parte de la porción asiática, el norte de Palestina, es el rey del norte. En algún momento de la historia, Seleuco, que es el que está en el norte, fue expulsado de Babilonia. Le dieron un golpe de estado y pidió ayuda a Ptolomeo, el rey del sur. Y después de un tiempo, pues recuperó su reino y por eso se lo llama uno de sus príncipes en este versículo 5. Vamos a continuar entonces con el versículo 6. Y la letra dice así: al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur, de Egipto, vendrá al rey del norte, de Babilonia, los Seleucidas, para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo. No está fácil esto, ¿no? Ya lo vamos a analizar. Porque será entregada a ella y los que le habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo.
Entonces, recordemos todo este contenido. La hija del sur viene al rey del norte, pero encuentra problemas y finalmente con su hijo van a perecer. Eso es lo que da por entender aquí este versículo. Bien, analicemos la frase, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte. Pongámoslo en pantalla. La visión profética ahora enfoca una crisis que ocurrió unos 35 años después de la muerte de Seleuco I, el que peleó con Alejandro. Para consolidar la paz entre los dos reinos, el de Egipto y el de Babilonia, el de los Seleucidas y los Ptolomeos, pues se hace una paz después de una guerra larga y costosa. Antíoco II el Divino, ese es del norte, él gobierna más o menos del 261 al 246 de Cristo, nieto de Seleuco I, el que peleó con Alejandro, se casó con Berenice, hija del rey egipcio Ptolomeo I, Filadelfo. Filadelfo quiere decir el amado. Ya este no es Soter, sino su hijo Filadelfo, el amado. Entonces, Antíoco, que es el rey del norte, también depuso a su esposa anterior y hermana. Imagínense, se casó con una hermana y se llamaba la Odisea. De su posición de prioridad la sacó y excluyó a sus hijos de la sucesión del trono. Es claro que el rey del norte, en este caso es Antíoco, ya en esa época es Antíoco II, el divino, imagínense cómo lo llamaban, nieto de Seleuco I, como ya lo mencionamos. Se dice del norte porque el territorio de los Seleucidas, descendientes de Seleuco, están al norte de Palestina. Entonces, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte. Ahí se cumple la profecía. Otra frase importante de este versículo 6 dice, no podrá retener la fuerza. Después de que el nuevo matrimonio de este Antíoco con Berenice tuvo un hijo, pues lógicamente hubo problemas. Sin embargo, hubo una reconciliación más tarde entre este Antíoco y la Odisea que había sido su esposa. Entonces, por eso dice, no podrá retener la fuerza. Y la otra frase dice, ni permanecerá él. Antíoco murió repentinamente, el rey del norte, según se comentaba entonces, envenenado por la Odisea, la que había sido la mujer de él. Era una venganza que ya vamos a ver cómo termina. El versículo menciona que su brazo, esta es también la traducción de la versión de los 70, que es la primera versión que se traduce del hebreo, el Antiguo Testamento, al griego. Por un simple cambio de las vocales hebreas, varias versiones antiguas traducen no su brazo, sino su simiente. La Biblia de Jerusalén dice su descendencia. Esto se referiría al hijo de Antíoco con Berenice, la hija del rey del sur, al cual mató también la Odisea, la que había sido mujer de Antíoco. Y este hijito que tuvo Antíoco con Berenice se llamó Antíoco también y tenía 4 añitos cuando la Odisea los mató. Entonces, la Odisea mata a Antíoco, mata a Berenice, mata al hijito Antioquito y el versículo sigue todavía expandiéndose aún más, ¿ya? Dice, porque será entregada ella, Berenice, y los que la habían traído de Egipto, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Es decir, Berenice, que fue muerta juntamente con su hijito por los secuaces de la Odisea. Muchas de las damas de compañía egipcia de Berenice murieron junto con ella y se cumplió entonces la profecía. Pasemos entonces al versículo 7. Dice, pero un renuevo
de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Está hablando del rey del sur, de Egipto, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio lo que le plazca y predominará. El rey del sur. Aquí va a haber una venganza porque mataron a Berenice. ¿Ya? El renuevo de sus raíces. Pongamos esa frasecita aquí en pantalla. ¿Cuál es ese renuevo? Ptolomeo III Evergetes, hijo de Ptolomeo II y que era hermano de Berenice, pues sucedió a su padre en el año 246 antes de Cristo y entonces invadió a Siria como venganza por la muerte de su hermana. Ese es el renuevo de las raíces, Ptolomeo III Evergetes, que era el hijo de Ptolomeo II y hermano de Berenice. Ahora, el versículo nos dice, predominará. Parece que Ptolomeo III salió completamente victorioso de su campaña contra Seleuco II, el rey del norte. Avanzó triunfalmente tierra adentro y por lo menos hasta Mesopotamia, donde estaba la sede del rey del norte, Babilonia, aunque se jactó de haber penetrado hasta la Bactriana, eso es bien al norte cerca del Mar Negro, y estableció el poderío marítimo de Egipto en el Mediterráneo. Así que este Ptolomeo III, de rey del sur, se hizo dueño de mucho, pero mucho territorio. Vamos al versículo 8, 11:8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Entonces sigue las victorias, describiendo las victorias del rey del sur, o sea, Ptolomeo III. Analicemos lo que dice aquí, aún sus dioses y sus imágenes fundidas. Coloquemos esa frase en pantalla. No quisiera dar mi opinión personal y he buscado la asesoría del Comentario Bíblico Adventista, su tomo cuarto, en su página 893, y explica por qué se menciona aquí sus dioses y sus imágenes del rey del sur. Y dice, el decreto de Canopes o Canopo, que es un decreto que se levantó en el 239 y 238 a.C., dice en alabanza de Ptolomeo III, lógico, se escribe en Egipto, y las imágenes sagradas sacadas del país por los persas, habiendo hecho el rey una campaña al extranjero, la recobró y trajo a Egipto y fueron restauradas en los templos de las cuales cada una de ellas había sido sacada. Esta es una traducción en J.P. Mahaffy, en la obra titulada Una historia de la dinastía de Egipto bajo los Ptolomeos. Bueno, Jerónimo también dijo algo similar, es un historiador, y en su comentario sobre Daniel, su capítulo 11, afirma que Ptolomeo, al término de su campaña contra Seleuco II, él justamente trajo de vuelta a Egipto un inmenso botín. Entonces, el versículo aclara y dice, llevará a Egipto. Pongamos esa frase ahí en pantalla. ¿Y por qué la ponemos? Ya se sobreentendió que se llevó los ídolos y las imágenes que le había robado el rey del norte, se los llevó al rey del sur. ¿Por qué ponemos llevar a Egipto? Porque esta es la única mención hasta el versículo 42 que vamos a estudiar del nombre del país del rey del sur. Muestra sin lugar a dudas la identidad de ese país, Egipto, el país de los Ptolomeos. Y dice otra frase ahí, se mantendrá el contra. Se mantendrá a distancia del rey del norte, dice la Biblia de Jerusalén. Se explica mejor, ¿no? Y aquí la que usamos, que es la Reina Valera. O se abstendrá de atacar. Lo que resulta más lógico, siendo que en sus últimos años Ptolomeo no se ocupó de ninguna guerra de importancia, al contrario,
Se echó como a dormir y empezó a decaer su imperio de Egipto. Tremendo, ¿no? Vamos al versículo 9. Y dice, así entrará en el reino, ahora es el rey del sur, y volverá a su tierra. Ay, 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 se durmió entonces el rey del sur. Voy a volver a usar el comentario bíblico adventista en su tomo cuarto, la página 893. Y dice, en este pasaje, el hebreo puede entenderse como en la Reina Valera revisada, donde se dice, rey del sur es el sujeto de la oración, así como en la Vulgata latina y en el siríaco, es otro idioma de traducción. En cambio, en la versión de los 70 y en la versión de Teodosión, el rey del sur aparece unido a reino. Entonces, estas versiones apoyan la traducción siguiente. Este entrará en el reino del rey del mediodía. O sea, el rey del norte se va a meter en el reino del rey del mediodía, que es el rey del sur, Egipto. Eso lo dice la Biblia de Jerusalén. Entonces, esta versión pareciera preferible porque sigue más naturalmente el orden de las palabras hebreas. Es lo que está diciendo el comentario bíblico adventista. Si se acepta esta traducción, este versículo debe interpretarse como una referencia al hecho de que después de que Ptolomeo III volvió a Egipto, Seleuco, el rey del norte, restableció su autoridad y marchó contra ese país, Egipto, esperando recobrar sus riquezas y su prestigio. La Biblia de Jerusalén indica en nota de pie de página que el pronombre personal este, con que comienza el versículo 9, pues se refiere al rey del norte. Y la versión Dios habla hoy dice en forma directa e inequívoca, el rey del norte tratará de invadir el sur. Hasta aquí lo que comenta el comentario bíblico adventista. Entonces, está muy claro, es una invasión, cuando no es el uno, es el otro. El del norte contra el sur, el del sur contra el norte. Tremendo, ¿no? Ay, ay, ay. Volverá a su tierra, decía esa frase ahí del versículo 9. Seleuco fue derrotado cuando se fue a invadir allá al rey del sur, como lo acabamos de ver. Ptolomeo III le da en la cabeza y Seleuco fue derrotado y obligado a volver a Siria con las manos vacías. Eso es más o menos el año 240 antes de Cristo. Vamos entonces al versículo 10 y nos sigue diciendo, mas los hijos de aquel, ¿cuál será aquel? Se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Como ustedes ven, el relato bíblico es bastante complicado, ¿no? A los hijos de aquel. Imagínese usted. Entonces nos toca recurrir a varias versiones para poder determinar qué es lo que quiere decir. Pongamos ahí los hijos de aquel. Es decir, los dos hijos de Seleuco segundo, o sea, Seleuco tercero, ahí lo llamaban Serauno Soter, también otro Salvador, fue asesinado después de un breve reinado y sube entonces Antíoco III el Grande. Ay, 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 y este sí que nos va a dar dolor de cabeza ya. Entonces, los hijos de aquel, o sea, los hijos de Seleuco, los del rey del norte, los dos. Seleuco III será un Soter y Antíoco III el Grande. ¿Qué van a hacer? Pues la frase que sigue dice que inundará y pasará. En el año 219, Antíoco III, el hijo de Seleuco, inició su campaña contra el sur de Siria y Palestina, retornando a Seleucia, puerto de Antioquía. Después inició una campaña sistemática para arrebatar a Palestina de su rival Ptolomeo IV Filópator, padre amante. Hermanos queridos,
aquí la profecía siempre señala que Palestina es el centro del rey del sur, del rey del norte. Y el problema es, y claro, aquí no lo dicen estos versículos, que siempre en esas idas y venidas, Palestina, Jerusalén era invadida. Por ahí pasaban las tropas del norte, por ahí pasaban las tropas del sur. Sufrió todo ese tiempo el pueblo de Israel. Tremenda cosa, tremenda cosa. Bueno, entonces pongamos la otra frase. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Quiere decir que este rey del norte, en otras palabras, ha regresado a Mesopotamia, que es su sede del reino, Babilonia, ¿ya? Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, porque ya no pudo avanzar más hacia el sur, obvio, el rey del sur no se lo permite. Entonces, hay una frase aquí que hemos puesto en pantalla que durante esa campaña de Seleuco, de Antíoco III, llegó hasta Transjordania, que es lo que yo estaba explicando, que Palestina sufrió mucho con todas estas guerras. Transjordania es la sección que queda al otro lado del Jordán y llega hasta el Mar Muerto, pero en el lado este. Hasta ahí llegó el dominio de este hombre, Seleucida, ¿ya? O sea, Antíoco III el Grande. Y más adelante vamos a ver el verdadero desastre. Entonces, volvió a su fortaleza, que es Mesopotamia. Vamos al versículo 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur. Claro, de ver toda esa invasión del rey del norte. Y saldrá y peleará contra el rey del norte. Y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Tremendo, ¿no? Este versículo es bastante difícil y se hace necesario acudir a otras versiones bíblicas, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia muy confiable, traducida por la Escuela Bíblica de Jerusalén. Inicialmente se tradujo al francés y después al español y al inglés. La traducción de la Biblia de Jerusalén resulta más clara en este versículo, porque entonces dice, entonces el rey del mediodía, o sea, el sur, montando en cólera, saldrá a combatir contra el rey del norte, que movilizará una gran multitud, pero esta multitud caerá en sus manos. ¿Y las manos de quién? Es obvio, de Ptolomeo IV, rey del mediodía, el vencedor. Multitud grande, pongamos esa palabra aquí en la pantalla. Polibio es el principal historiador antiguo de ese periodo. Él dice que el ejército de Antíoco se componía de 62.000 infantes. ¿Qué infantería? 6.000 jinetes, 6.000 caballos, qué bárbaro, y 102 elefantes. Eso está en la obra de Polibio, Historias, tomo quinto, página 79. Parece que las tropas de Ptolomeo eran más o menos equivalentes también en número, por eso se reúne una gran multitud. Ya haremos una comparación con la referencia que se hace a muchos millares en el versículo 12. Y dice que fue entregada en su mano. Pongámosla en pantalla. La batalla de Rafia fue en el año 217 a.C. entre Antíoco III el Grande y Ptolomeo IV, resultó en una derrota aplastante para el primero, para Antíoco, el rey del norte, de quien se dice que perdió 10.000 infantes y 300 jinetes, además de 4.000 prisioneros. Tremendo, ¿no? Vamos al versículo 12. Y al llevarse en la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Uy, ¿qué quiere decir todo esto? Al llevarse la multitud, él, la multitud, ¿quién? Es decir,
Ptolomeo IV. Pongamos en pantalla esa frase, al llevarse la multitud. Es Ptolomeo IV, el rey del sur, que es el que ganó. Pero agrega que se elevará su corazón, o sea, se va a poner orgulloso, jactancioso, derribará muchos millares, pero no prevalecerá. Anotemos esta frase, no prevalecerá. ¿Qué quiso decir con eso? Pues la historia nos lo confirma. Por su indolencia y libertinaje, Ptolomeo IV no supo aprovechar su victoria de Rafia. Mientras tanto, durante los años 2012 al 2004, unos 8 años antes de Cristo, Antíoco III en ese tiempo empleó sus energías en recuperación de sus territorios orientales y emprendió una exitosa campaña hasta la frontera de la India. Y cuando muere Ptolomeo IV, el rey del sur, más o menos en el 205 a.C., pues fue ocultada su muerte durante algún tiempo. Y luego un hijito de ese rey del sur, de 4 a 5 años, le sucedió como Ptolomeo V Epífanes. Epífanes quiere decir en griego el ilustre. Y reina del 2004 al 180, o sea, unos 24 años. Vamos al versículo 13. Y el rey del norte, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Ay, ay, ay. Ahí tenemos entonces dos otra vez enfrentados. El ascenso al trono del niño Ptolomeo V pues les dio a Antíoco III la oportunidad de vengarse de los egipcios. Ya como está reinando un niño, vea, pan comido. En el 201 a.C. invadió nuevamente a Palestina. Ay, pobre Palestina, pobre pueblo de Israel. Dice, al cabo de algunos años vendrá apresuradamente. Pongamos la frase al cabo de algunos años para poderla analizar un poquito. Literalmente quiere decir al fin de tiempos, al fin de años. Es probable que aquí se haga referencia al periodo de unos 16 años, que fueron entre el 2017 al 2001. Entonces, entre la batalla de Rafia y la segunda campaña de Antíoco contra el sur. Y bueno, ahí están esas batallas. Vamos entonces analizar el versículo 14, pero no hoy, ya el tiempo no nos da. Y antes de entrar al versículo ¿qué? 14, que es complicadito de ahí en adelante, quiero decirles, mis hermanos, que varían mucho las interpretaciones del resto del capítulo. Un grupo de comentadores considera lo que ya está anotado aquí en pantalla, que los versículos 14 a 45 continúan con la narración de la historia posterior de los reyes seleucidas del norte y los ptolemaicos del sur. Eso crea un grupo de teólogos. Pero, pongamos, hay otro grupo que dice que a partir del versículo 14 entra en escena es Roma, el siguiente gran imperio mundial, y se acaba estas peleitas de egipcios y seleucidas. Y hay un tercer grupo que dice, de teólogos, de comentaristas, que los versículos 14 al 35 esbozan es el curso de ese imperio romano y de la iglesia cristiana. Y para colmo de males, todavía hay otra opinión de otros teólogos y algunos, sobre todo, católicos. Y dicen que Antíoco IV Epífanes, el ilustre, que gobernó desde el año 176 hasta el 164, 163, más o menos por ahí, unos 13 años, a ese personaje es que se refieren los versículos que siguen en adelante, ¿ya? Y se refiere a la crisis nacional y su política de helenización, o sea, convertir en idioma y costumbre el paganismo griego de acarreo a los pobres judíos. Por supuesto,
Pongamos en pantalla este Antíoco Epífanes. Esto es lo que la historia más o menos recuerda de él. Por supuesto, es un hecho histórico innegable que el intento de Antíoco de obligar a los judíos a abandonar su religión y cultura nacional y adoptar en su lugar la religión, la cultura y el idioma de los griegos es el acontecimiento más notable de la historia judía en todo el periodo intertestamentario. ¿Qué quiero decir con la palabra intertestamentario? Lo que sucede entre Malaquías y Mateo, que históricamente no es así. Tendría que decirse entre los últimos libros que es Esdras y Nehemías y Mateo. No hay ningún escrito inspirado. Hay unos libros apócrifos. Entonces, en ese periodo intertestamentario, los pobres judíos sufrieron terrible. Este loco, que lo llamaban Antíoco Epífanes, el ilustre, los judíos lo pusieron Antíoco no Epífanes, sino Epímanes, que quiere decir en griego el loco. Y la amenaza que planteaba este Antíoco Epífanes puso a los judíos frente a una crisis comparable con las que originaron el faraón, los tiempos de Moisés, Sennacherib, tiempos de Asiria, Nabucodonosor, Amán, incluso Tito ya en el año 70. Todas estas crisis son comparables a las de Antíoco Epífanes. Durante su breve reinado, que dijimos ya que era como de 13 años, Antíoco casi exterminó la religión y cultura de los judíos. Triste esto. Despojó al santuario de todos sus tesoros, se llevó todos los tesoros, todos los artículos. Saqueó la ciudad de Jerusalén y la dejó en ruinas. Mató a miles de judíos y llevó a otros como esclavos al exilio. Terrible. Un edicto real les ordenaba que abandonaran todos sus ritos de su religión y que vivieran como paganos. Pulsemos la tecla. Se los obligó a erigir altares paganos en cada aldea de Judea. Y lo más impresionante es que allá en el templo erigió una estatua del Júpiter olímpico donde estaba el arca del pacto y en el altar del holocausto otra. Y lo peor de todos mis hermanos, ay no, que allá en ese altar del holocausto ofreció carne de puerco, asó puercos. Y ahí en ese altar hizo entregar todas las copias de las escrituras, los rollos del Antiguo Testamento, para que fueran destrozadas y quemadas. Ahora, esa carne de cerdo, como los sacerdotes nunca han comido cerdo, dice la historia que los tumbaron al suelo, les pusieron el pie en el cuello, les abrían la boca a la fuerza y les metían los pedazos de carne de cerdo. Un sacrilegio impresionante ya. La suspensión que decretó los sacrificios judíos entre los años 168 y 165, entre el 167 y 164, de acuerdo con dos métodos de computar el tiempo en esa era, pues hizo peligrar la supervivencia de la religión judía, casi se acaba, y la identidad de los judíos como un pueblo diferente. Veamos entonces que finalmente los judíos se rebelaron y expulsaron las fuerzas de Antíoco de Judea. Esto es una lucha, eso está en la primera y segunda carta de Macabeos, es un libro apócrifo y está en las Biblias católicas. Esto es un heroísmo increíble y ver cómo Dios a un puñado de hombres caen sin armas, les ayudaba y rechazaron el ejército enviado por Antíoco con el firme propósito de exterminar toda la nación. Es increíble la mano de Dios. Y una vez ellos libres de esa mano opresora, pues restauraron el templo, levantaron un nuevo altar y nuevamente ofrecieron los sacrificios. Después se aliaron con Roma unos pocos años más tarde y los judíos disfrutaron de casi un siglo de relativa independencia y prosperidad bajo la protección romana, hasta que Judea se convirtió en una provincia romana en el año 63 a.C. Debemos decir que se menciona que Antíoco Epífanes en los versículos 14 y 15, que hombres turbulentos, violentos, como dice la Biblia en Jerusalén, vinieron.
Y no solo fueron los de Antíoco Epífanes, sino judíos que traicionaron a sus compatriotas y ayudaron a este Antíoco a ejecutar sus decretos y planes llenos de crueldad y blasfemia. Es increíble. En todas las edades siempre hay gente que traiciona al pueblo de Dios. Es posible que en este capítulo 11 pues se haga referencia ocasionada sobre el proceder de este Antíoco Epífanes, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, el hecho de que se reconozca que en este capítulo 11 se hace referencia a lo que hizo Antíoco Epífanes no significa que se lo considere como el tema de la profecía de los capítulos 7 y 8, donde el cuerno pequeño habla es del papado. Así como la mención de otros reyes seleucidas no exige que se los considere como tema de la profecía en esos capítulos. Entonces, personalmente, yo procuraré dar la interpretación, veamos, que a mi parecer, a la luz de la historia, me parece más correcta cuando surge un tema o profecía del cual la misma palabra de Dios o el espíritu de profecía no comentan, no explican. Queda la puerta abierta para que los teólogos busquen la mejor interpretación. Por eso hay como 5 interpretaciones. Por hoy dejaremos nuestro estudio a este punto, pero en nuestro próximo tema comenzaremos con el versículo 14 y el resto, el cual, como ya comenté, es objeto de diferentes interpretaciones. Terminemos diciendo supuestamente lo que el Señor tendría para decirnos al terminar nuestro tema de esta noche. Jesús dice: te he dejado las profecías para enterarte de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Debes escudriñar mi palabra con toda dedicación. Debes saber cuánto te amo y que muy pronto regresaré por ti. Bueno, a eso nos estamos dedicando. Oremos entonces. Gracias, Padre, por el estudio de tu palabra. Gracias, porque nos das a conocer el pasado, el presente y el futuro. Sabemos que vendrás pronto por nosotros y es lo que más